Hola, bueno, hoy vamos a ver la clase que se refiere al segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica es el que nos va a permitir trabajar con el tema de la espontaneidad de los procesos. Hasta ahora veníamos haciendo predicciones. Con el primer principio, que estaban muy buenas, podíamos predecir cosas, pero teníamos que dar por sentado que el fenómeno ocurría en una dada dirección. El segundo principio nos permite tener información diferente, nueva, acerca de qué fenómenos van a ser factibles y qué fenómenos no van a ser factibles. La palabra que se usa en termodinámica es espontaneidad. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla de una presentación. Bueno, entonces vamos a empezar viendo el segundo principio de la termodinámica. Habíamos dicho que la termodinámica subdivide el universo, que es el todo, en un sistema y un medio ambiente. Hay una barrera que puede ser una barrera verdadera o una barrera imaginaria. ¿Mm? El segundo principio se puede enunciar de muchas maneras. Hay una manera histórica que tiene que ver con máquinas térmicas, que no la vamos a ver. Vamos a ver una definición axiomática del segundo principio, en el cual empezamos diciendo que existe una función de estado que se denomina entropía, se denota por la letra S, tal que en cualquier proceso que ocurre espontáneamente, el delta S del universo es mayor o en principio igual que cero. Eso quiere decir que en cualquier proceso espontáneo la entropía del universo está aumentando. ¿Sí? Eso lo podemos decir de otra manera, que el delta S del universo va a ser mayor que cero en un proceso espontáneo, que no puede disminuir nunca. Entonces, un proceso que tuviese asociado un delta S del universo menor que cero es un proceso imposible, y que el caso especial en el que el delta S del universo es igual a cero es un proceso reversible, es decir, que está constituido por sucesivos estados de equilibrio. Esto es un criterio de espontaneidad, es decir, me permite discriminar qué proceso va a ser espontáneo de los que no lo van a hacer, pero es poco conveniente. Y es poco conveniente justamente porque involucra al universo, involucra al sistema y al medio ambiente. Lo vamos a ver en clases siguientes, criterios de espontaneidad que son más útiles, basados únicamente en propiedades del sistema. ¿Sí? Bueno, hasta ahora tenemos definida la entropía como una función de estado, pero no sabemos cómo calcularla. Y hay una definición de entropía que se llama definición operativa, porque me da una manera práctica de calcularla, que dice que el cambio de entropía lo podemos calcular como la integral del diferencial del calor reversible dividido la temperatura. Es decir, sumar intercambios de calor realizados de forma reversible y dividirlo por la temperatura a la cual cada uno de esos cambios infinitesimales tuvo lugar. Si la temperatura es constante, la podemos sacar afuera de la integral y me queda directamente que el delta S es el calor reversible dividido la temperatura. Esto parece inútil, porque en realidad tendría que ser, es una definición que me sirve solo para procesos reversibles. Pero como la entropía es una función de estado, si me imagino un proceso reversible y calculo el delta S de esa manera, luego ese delta S va a valer para ese cambio del estado inicial al estado final, independientemente de cómo lo haya calculado. Sin embargo, es una definición no muy útil. No es que en la vida real la gente calcula cambios de entropía de esa manera, pero es una definición que nos va a servir en la próxima clase para trabajar matemáticamente y encontrar otros criterios de espontaneidad. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene la entropía? Bueno, tiene unidades de calor dividido temperatura, es decir, energía dividido temperatura, Joule sobre Kelvin. Y como es una magnitud extensiva, que depende del tamaño de mi sistema, si la hacemos molar,
sería Joule sobre Kelvin mol. ¿Sí? Bueno, además de esa definición macroscópica de entropía, que es la definición termodinámica normal, vamos a ver una definición de entropía microscópica. Esto ya entraría en el campo de la termodinámica estadística. Esta definición es una definición que es debida a un físico austríaco que se llamaba Boltzmann, que dice que la entropía la podríamos determinar como la constante esa K, que se llama constante de Boltzmann, y que es nada más ni nada menos que la constante R dividido el número de Avogadro, multiplicada por el logaritmo natural de ese omega, que es el número de microestados accesibles para un dado estado macroscópico. Un microestado es una manera de acomodar a mis átomos o mis moléculas en mi sistema compatible con un dado estado macroscópico. Es decir, ese omega, ese número de microestados accesibles con un dado estado macroscópico, está asociado al desorden de mi sistema. ¿Sí? Imaginen, por ejemplo, cuántas maneras hay de ubicar 10 alumnos en un aula que tiene 50 asientos. El estado macroscópico sería tener 10 alumnos en el aula, y los microestados serían todas las maneras que tienen esos alumnos de acomodarse. No sé, por ejemplo, 1 en la primera fila, 2 en la segunda fila, etc. Macroscópicamente se supone que el sistema explora, entre comillas, todas las configuraciones microscópicas posibles. Es decir, que en un dado estado macroscópico, todos esos microestados microscópicos pueden ir alternándose. Eso lo podemos ver esquemáticamente mirando cómo un estado macroscópico, que lo caracterizamos por magnitudes macroscópicas, como presión, volumen, temperatura, si lo pudiésemos mirar microscópicamente, veríamos un conjunto de átomos o moléculas moviéndose en ciertas posiciones y con ciertas velocidades. ¿Sí? Bueno, esta ecuación es muy hermosa. De hecho, está grabada en la tumba de Boltzmann. Sin embargo, es inútil. Cuantitativamente no podemos conocer ese número de microestados, salvo casos muy particulares, y entonces cuantitativamente no sería demasiado útil. ¿Sí? Sin embargo, es muy útil para predecir cualitativamente los signos del delta S, porque sabemos que los estados más desordenados van a tener más microestados accesibles y por lo tanto van a tener una entropía mayor. Por ejemplo, el agua líquida va a tener una entropía mayor que el agua sólida y por lo tanto el proceso de fusión va a tener asociado un delta S positivo. O la reacción del sodio metálico sólido con protones en solución acuosa, que da lugar a iones sodio, cationes sodio en solución acuosa e hidrógeno 2 gaseoso, es una reacción que tiene asociado también un delta S positivo, porque estoy generando un gas y una solución a partir de una solución y un sólido. Es decir, tengo más desorden del lado de productos y por lo tanto voy a tener un delta S positivo. ¿Sí? Acá tenemos graficada la entropía molar de un sólido, un líquido y un gas en función de la temperatura. Vemos que a medida que aumenta la temperatura, la entropía aumenta porque tengo más microestados accesibles, tengo más desorden. Cuando ocurre el cambio de fase hay un salto de entropía, que es el cambio de entropía del cambio de fase, y el líquido tiene más entropía que el sólido y a su vez el gas tiene más entropía que el líquido. En general, los sistemas con un alto grado de desorden tienen una entropía elevada y los sistemas con menos desorden van a ser más ordenados y van a tener una entropía baja. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Ernesto les había dicho que cuando vieron el primer principio de la termodinámica, que la termodinámica tenía 3 principios, en realidad tiene 2 principios realmente potentes, dado que el tercer principio de la termodinámica no sería tan, pero tan principio como los otros 2.
Lo que dice el tercer principio de la termodinámica es que la entropía de los sólidos cristalinos perfectos en el 0 Kelvin es 0. Fíjense que esto lo pueden ver en este diagrama. El sólido tiene una entropía que parte de 0, es decir, cuando estoy en el 0 Kelvin, ese sólido va a estar perfectamente ordenado y va a tener una entropía de 0. Y mirado con la lupa microscópica, podemos suponer que en el 0 Kelvin, si el sólido está ordenado perfectamente, tienen un único microestado. Entonces, si tengo un solo microestado, usando la ecuación de Boltzmann, S igual a K por el logaritmo de 1 me va a dar que tiene entropía 0. Esto está bueno, es muy importante, pero en realidad es medio como una consecuencia del segundo principio y de la definición microscópica de la entropía. Por eso decíamos que es un principio un poco menos importante que los otros dos. Entonces tenemos el 0 como referencia para la entropía. Y de hecho en las tablas de entropía, la entropía está puesta en valor absoluto, es decir, es la entropía absoluta de una sustancia en un determinado grado de agregación. El cerito tiene que ver con las condiciones estándar, que típicamente son 298 Kelvin y un bar de presión. Esto es diferente de lo que pasa con las otras funciones de estado termodinámicas que vimos hasta ahora, como la energía interna y la entalpía, en las cuales las tenemos referidas como cambios de energía interna, cambios de entalpía. Las otras dos funciones de estado que están ahí, que se conocen como energía de Gibbs y energía de Helmholtz, las vamos a ver la próxima clase, son las que tienen que ver con los criterios de espontaneidad. ¿Cómo hacemos prácticamente para calcular delta S? ¿Sí? Si queremos calcular el delta S para un cambio de fase, como los cambios de fase típicamente ocurren a temperatura constante, lo podemos calcular directamente como el calor intercambiado dividido la temperatura, y el calor intercambiado, si estamos a presión constante, es directamente el delta H. Entonces, en un cambio de fase a temperatura y presión constante, el delta S lo podemos calcular como el delta H de cambio de fase dividido la temperatura. Para una reacción química, temperatura constante, como tenemos tabuladas las entropías absolutas, directamente podemos calcular la suma de las entalpías de los productos multiplicados por el coeficiente estequiométrico correspondiente y le restamos la suma de las entropías absolutas de los reactivos multiplicadas por el coeficiente estequiométrico. Y de esa manera obtenemos el delta S0 de una reacción química que ocurre a temperatura constante. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos de entropías. Como les dije hace un ratito, las entropías están tabuladas como valores molares, dado que es una función de estado extensiva. Tenemos acá los valores de la plata metálica sólida, 42,71 joules sobre Kelvin mol, del hidrógeno gaseoso, 130,7 kilojoules sobre Kelvin mol, del oxígeno gaseoso, 205 joules sobre Kelvin mol, el agua gaseosa, 188,8, el agua líquida, fíjense que es un valor mucho menor, 69,9 joules sobre Kelvin mol. Podemos ver que los sólidos tienen entropías menores que los líquidos, que a su vez tienen entropías menores que los gases, pero dentro de un estado de agregación obviamente va a depender de qué sustancia tengamos. El oxígeno tiene una entropía mayor que el hidrógeno, por ejemplo. Bueno, y con esos valores, por ejemplo, podemos calcular el cambio de entropía de la reacción de formación de agua en fase gaseosa y nos da un valor de menos 44,4 joules sobre Kelvin mol. Fíjense que es un valor negativo. Eso es consistente porque tenemos como producto un mol de gas y como reactivos un mol de hidrógeno y medio mol de oxígeno, es decir, 3 medios moles gaseosos. Es decir, al ocurrir la reacción, tengo menos moles gaseosos y eso me va a indicar que tengo una entropía menor del lado de productos que las que tenía del lado de reactivos. ¿Sí? Y eso es consistente con tener un cambio de entropía negativo. ¿Sí? Bueno, y por último, para terminar, vamos a ver un poquitito de filosofía.
Habíamos dicho que la termodinámica no tenía nada que ver con el tiempo, que siempre en termodinámica podíamos esperar lo suficiente y el tiempo no jugaba un rol preponderante. Sin embargo, el segundo principio nos da una flecha temporal, porque nos dice que todos los procesos espontáneos involucran un aumento de entropía del universo, y entonces lo que podemos decir como consecuencia del segundo principio es que la entropía del universo está en aumento, es decir, está aumentando constantemente. ¿Desde cuándo? Bueno, si asumimos la teoría del Big Bang como la teoría del origen del universo, es decir, que el universo estaba infinitamente concentrado en un puntito que explotó, Big Bang quiere decir gran explosión, se empezó a expandir a partir de ahí, eso es consistente con que la entropía esté en continuo aumento, porque el universo está en continua expansión y a medida que se expande, la entropía tiene que aumentar. ¿Sí? Entonces, eso sería como una idea cosmológica del segundo principio. Sin embargo, hay otra hipótesis del universo que dice que el universo es cíclico, es decir, que hay un Big Bang, empieza a expandirse hasta llegar a un momento que se llama muerte térmica del universo, en el cual se empieza a comprimir hasta llegar nuevamente a un puntito. Si esa idea del universo cíclico fuese cierta, en los periodos de compresión, en realidad la entropía disminuiría. Tendríamos un segundo principio al revés. ¿Sí? Esto es muy divertido, tiene que ver con cosmología, cosas de las que yo sé muy poco porque soy un simple químico, pero para que vean cómo se relaciona el segundo principio de la termodinámica con cosas más cosmológicas. Sin embargo, bueno, en la materia esto lo vemos solo como una curiosidad, porque nos vamos a dedicar únicamente a ver la espontaneidad de procesos químicos, que son procesos muy acotados que ocurren en una escala espacial y temporal muy acotada. ¿Sí? Bueno, entonces, con esto terminamos, les dejo de compartir la pantalla y la próxima clase, que es la última clase que vamos a ver de esta unidad, nos vamos a dedicar a ver criterios de espontaneidad un poco más amigables que nos permitan decidir si un proceso es espontáneo o no, únicamente teniendo en cuenta propiedades del sistema. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima.